Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a iniciar este bloque de presentaciones con la doctora María Fernanda Corrales. Ella es médica y especialista en dermatología de la Universidad CES en Medellín, miembro de la Asociación Colombiana de Dermatología Socolderma y ha sido docente de pregrado y posgrado también de la Universidad CES. Actualmente es docente también de posgrado de la Facultad de Enfermería de la misma universidad y hace parte del consenso de expertos en toxicodermias graves a nivel mundial. El título de la presentación que nos va a hablar la doctora el día de hoy, trucos dermatológicos para el diagnóstico y tratamiento de las toxicodermias. Muchas gracias, doctora, bienvenida. Listo, muchas gracias. Muy buenos días para todos, muchas gracias por acompañarnos en esta última mañana de congreso. Por supuesto, gracias a los organizadores por invitarme a dar esta charla de un tema que me apasiona muchísimo y que espero que ustedes también pueden aprovechar. Entonces vamos a hablar de las toxicodermias y vamos a empezar con este caso. Esta es una paciente que, como a muchos de nosotros, nos ha llegado al consultorio alguna vez, o a urgencias o hospitalización, que nos dice: es que mire cómo estoy de brotada. Y cuando empezamos a interrogar, nos empieza a decir: es que yo no tomo nada, espéreme, yo llamo a mi hija que ella es la que sabe yo qué tomo, es que fui a la farmacia y me dieron un cóctel que es buenísimo para la gripa, también me dieron unas bebidas maravillosas por la vecina, tomo unas pepitas chiquitas y blancas, que esto es típico, o en el mejor de los casos nos saca una lista con 20 medicamentos de la billetera, de los cuales varios pueden ser los responsables. Entonces vamos a ver qué vamos a hacer con una paciente como ella. Vamos a hablar un poco de cómo definimos una reacción adversa a medicamento. Esto es en general en afectación de cualquier órgano. Y es una reacción que es nociva, no intencionada y que ocurre ante una dosis normal de un fármaco para la profilaxis o tratamiento de una enfermedad, que cuando afecta la piel se conoce como toxicodermia y no solamente afecta la función cutánea, sino que también puede llegar a afectar los anexos y las mucosas. Ocurre a cualquier edad. Estos son dos pacientes nuestros, el pequeñito de 6 meses y el señor de 99 años, por lo que podemos decir que ocurre a cualquier edad. Sin embargo, por encima de los 60 años, por el deterioro de los órganos y por la polifarmacia, empieza a haber un mayor número de toxicodermias en los pacientes. Ocurre igual en hombres y mujeres. Y hay unos factores predisponentes como lo son las mutaciones genéticas de HLA, las infecciones virales subclínicas, la inmunosupresión por diabetes, VIH, cáncer o la enfermedad autoinmune, la polifarmacia, como ya lo mencioné, y una que es muy importante, que es la automedicación, que en muchos estudios a nivel mundial no tiene ninguna relevancia, pero todos sabemos que en la mayoría de los casos los pacientes acuden donde familiares o donde el de la farmacia para que les prescriba. Las toxicodermias pueden ser limitadas exclusivamente a la piel o a ser parte de una reacción sistémica en donde pueden llegar a afectar eventualmente cualquier órgano, y estas se consideran graves. Como todo en la vida, las toxicodermias no son la excepción y tienen dos formas de presentación. Una forma bonita, que es como el camino que ven al lado derecho, en donde podemos ver un camino recto, bonito, que promete un paseo delicioso, y otro, el de la izquierda, en donde podemos observar que de pronto no es tan agradable para ustedes. Entonces, afortunadamente, la mayoría de los toxicodermias en la literatura dicen que el 99% se van por ese camino bonito, que es el leve, y el 1% por el grave. Vamos a hablar entonces de ese camino bonito, de las formas leves. Las formas leves se definen como las manifestaciones cutáneas que no amenazan la vida. Dentro de estas, cabe resaltar que las toxicodermias siempre tienen la misma presentación clínica. Si yo debuto con una toxicodermia leve y me reexpongo en el futuro al mismo medicamento o algunos de su mismo grupo, voy a volver a presentar toxicodermia leve. No es que cada vez se vaya volviendo más grave, lo que va a pasar es que va a ocurrir mucho más rápido. Entonces aquí tenemos el exantema, la urticaria, la erupción fija por medicamentos y otros que veremos a continuación.
Las reacciones a medicamentos, en este caso las leves, se pueden dividir en no inmunológicas, que son aquellas que dependen de la sobredosificación o que haya algún problema en el metabolismo del paciente, como en el caso de los pacientes que tienen falla hepática o renal, o por eventos adversos relacionados con el medicamento que ya son conocidos. Pero de esas no vamos a hablar. Vamos a hablar es de las inmunológicas, que existen 4 tipos, pero dentro de las que vamos a hablar el día de hoy tendremos las dependientes de IgE, que son la urticaria, y las mediadas por células o reacciones de hipersensibilidad retardada, que en este caso es el exantema. El exantema puede ocurrir 4 a 14 días después de la reexposición al medicamento, y la urticaria puede aparecer minutos a horas después de exponernos nuevamente. Digo exponernos nuevamente porque todas las reacciones a medicamentos requieren una exposición previa, ya sea al medicamento como tal o a algún otro medicamento de su mismo grupo que tenga reacción cruzada. En cuanto al exantema, tiene una incidencia del 2% a nivel mundial, produce un brote maculopapular difuso que puede aparecer, como les mencioné, después de 14 días, hasta 14 días después de la reexposición al medicamento, que esto también es importante porque muchas veces los pacientes toman un medicamento en dosis por 1 o 2 días, por ejemplo un purgante, y después se les olvida que lo tomaron. Entonces muchas veces encontrar la causalidad es difícil. Les mostraré varios ejemplos. Este, por ejemplo, es un brote maculopapular, sin embargo es tan compacto que pareciera que el paciente está en eritrodermia. En este caso, lo que buscamos en el paciente es que no tenga fiebre, adenopatías, que no tenga alteraciones en su estado funcional y que adicionalmente no haya alteraciones en sus signos vitales para evitar, digamos, confundirlo con una toxicodermia grave. Podemos observarlo también de forma macular difusa, como en estos 2 ejemplos, o en este caso. También lo podemos ver como unas pápulas que van confluyendo y formando placas de un aspecto urticariforme, sin embargo no son de corto tiempo, duran menos de 24 horas, por lo que decimos que no se trata de una urticaria. Y aquí otro ejemplo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Es clínico, asociando obviamente la exposición del medicamento con lo que estamos observando. ¿Cuándo pedimos exámenes en este caso? Cuando estamos pensando que el paciente puede estar debutando con un DRESS, porque se pueden ver muy parecidos, como lo veremos a continuación. El tratamiento se basa en el control de síntomas. Estos pacientes pueden referir un poco de prurito, por lo que les podemos poner esteroides tópicos de baja potencia cuando es en cara y de mediana potencia en el cuerpo. Y adicional podemos agregar un antihistamínico de segunda generación para ayudarles con ese prurito hasta que mejore. Una pregunta muy importante: ¿suspendo el medicamento? La respuesta es depende. No necesariamente lo tengo que suspender. Si por ejemplo estoy terminando un curso de antibióticos, este paciente podría llegarlo a completar y simplemente manejar los síntomas. Pero si el paciente, por ejemplo, tiene un tratamiento crónico que se puede modificar como un antihipertensivo, en este caso sí se recomienda cambiar. Existe otra posibilidad, y es que el paciente requiera el medicamento, por ejemplo una profilaxis con trimethoprim sulfa o con un quimioterapéutico. En ese caso se le puede hacer desensibilización con la ayuda de toxicología y alergología. Vamos a hablar de la urticaria. La urticaria se define como abones recurrentes que duran menos de 24 horas, son pruriginosos y no dejan pigmentación, y puede ir acompañado o no de angioedema. Tiene una prevalencia global del 20% en la población general, ocurre a cualquier edad y es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. Aquí vemos cómo se comportan las urticarias. En general pueden observar que más del 50% no tienen una causa identificable, por lo que podríamos asumir que dentro de esas idiopáticas también hay algunas por medicamentos que posiblemente el paciente no recuerda. La célula principal aquí es el mastocito. El mastocito es una célula que se rompe, se desgranula y libera citoquinas e interleuquinas inflamatorias. Dentro de la más importante es la histamina. Esto va a generar vasodilatación y vamos a observar los síntomas cutáneos y otros síntomas asociados que digamos que si ya son muy extremos podría llegar a desarrollar un shock anafiláctico, que en este caso
obviamente no haría parte de las toxicodermias leves. Algunos ejemplos, aquí vemos unos abones. Podemos observar dermografismo, que es cuando dibujamos en la piel y podemos replicar las lesiones en forma de abones, y puede ir asociado con angioedema. El angioedema se define como una urticaria más profunda que genera más dolor y es básicamente porque hay una distensión de los tejidos. El tratamiento está basado en los antihistamínicos. Los antihistamínicos idealmente de segunda generación en adelante, no se recomienda mezclarlos y se pueden dar en una dosis usual que generalmente es solo una tableta. Si vemos que el paciente no mejora en el curso de 4 semanas, podemos ir incrementando la dosis hasta un máximo de 4 tabletas al día, que se pueden dar 2 en la mañana, 2 en la noche o cada 6 horas. Si el paciente no ha mejorado, después de estar en dosis máxima por 4 semanas, se le podría poner una antiinmunoglobulina E, que es el omalizumab, pero como a veces es difícil que nos lo entreguen, para esto podríamos dar una dosis de rescate con esteroides, prednisolona, 30 miligramos al día, por un máximo de 10 días. La erupción fija por medicamentos. Esta se define como una placa o mácula violácea que aparece siempre en la misma localización con cada reexposición al fármaco. No siempre ocurre por medicamentos. En este ejemplo, el paciente tomaba valeriana para hacer viajes largos en avión y cada que viajaba llegaba con estas mismas lesiones. Aquí tenemos otros ejemplos. Aquí tenemos la erupción fija por medicamentos generalizada. Algunos autores la consideran como una toxicodermia grave, sin embargo no compromete ningún órgano y por ende no tiene riesgo de mortalidad, por lo que otros dicen que se debe quedar como una toxicodermia leve. Y otras, aquí veremos la vasculitis, que más adelante hablaremos un poquito más de vasculitis, la reacción acneiforme, que esta principalmente ocurre por tratamiento con esteroides sistémicos, y el eritema multiforme, que rara vez ocurre por medicamentos y que se define como la aparición de dianas típicas, que son las dianas que presentan claramente 3 anillos y que no comprometen la vida del paciente. Vamos a hablar entonces del camino tenebroso, de las formas graves. Estas se refieren a las manifestaciones que producen gran morbilidad y que además tienen un riesgo de ser mortales. Vamos a hablar, estas reacciones son por medicamentos inmunológicamente mediadas y de tipo 4 o de reacción de hipersensibilidad retardada, que son las mediadas por células. La pustulosis exantemática generalizada aguda es la que más rápido aparece luego de la reexposición. Puede aparecer tan rápido como menos de 4 días. El Steven Johnson y la NET aparece entre 7 y 21 días después de la reexposición. Y el DRESS es el más complicado porque se demora desde 15 días hasta 3 meses en empezar a ocurrir y es una reacción que muchas veces el paciente ni recuerda haber tomado algún medicamento. Esto es para mí el mensaje más importante de la charla y lo que quiero que se lleven, y es que siempre que tenemos una toxicodermia grave debemos suspender el medicamento y nunca volver a retar al paciente. Porque como les mencionaba, el paciente siempre va a volver a debutar con el mismo tipo de brote y cada vez va a ser más rápido y más grave. La pustulosis exantemática generalizada aguda, también conocida como PEGA, es un brote que se caracteriza por múltiples pústulas estériles, fiebre y leucocitosis periférica. En su mayoría, más del 90%, está relacionado con medicamentos, dentro de los cuales los más importantes son los antibióticos, aunque también están los antimaláricos, los antifúngicos, los calcioantagonistas. Y un 10% se produce por picaduras de arañas, por infecciones o por productos herbales. La fisiopatología, ya dijimos que es una reacción mediada por células. En este caso la célula importante es el linfocito TCD4, que genera citoquinas inflamatorias que lo que hacen es quimiotaxis e inhibición de la apoptosis de neutrófilos. Estos se acumulan en sangre y en los tejidos y esto finalmente es lo que va a desencadenar la aparición de pústulas en piel, que es la PEGA. Existe un gen que es el IL36RN, que este gen también está asociado con la psoriasis pustulosa, por lo que se cree que hacen parte de un mismo espectro. El paciente, ¿cómo llega? Llega febril, llega con múltiples pústulas, con un eritema generalizado y adicionalmente va a tener leucocitosis, neutrofilia.
y muchas veces el paciente va a haber estado recibiendo un antibiótico por alguna infección. Entonces se preguntarán, ¿cómo sé que no es una infección lo que estoy viendo en piel? Es muy sencillo, las pústulas son no foliculares, como lo vemos aquí. Es muy poco probable que exista una piodermitis con una foliculitis infecciosa tan generalizada y que adicionalmente presente estas pústulas que son pequeñas y que no tienen las otras características de infección. Le podemos hacer exámenes al paciente, podemos encontrar neutrofilia en el mayor número de casos, más del 90%. Si encontramos eosinofilia nos ganamos la lotería porque estas son las células de la alergia, entonces nos van a permitir casi que inmediatamente hacer el diagnóstico, y pueden tener alteración del perfil hepático o renal. Y como les mencionaba, no se recomienda volver a retar al paciente, por lo que no se sugiere hacer pruebas de alergia, ni siquiera de parche. El tratamiento se basa en suspender el medicamento, compresas con soluciones antisépticas, porque aunque estas pústulas son estériles, por la denudación de la piel puede ocurrir una sobreinfección. Emolientes, súper importante para recuperar la barrera de la piel, y podemos dar esteroides tópicos para mejorarla. No se recomienda en la literatura el uso de esteroides sistémicos, sin embargo, en nuestra experiencia hemos administrado prednisolona 0.5 miligramos por kilo día en un ciclo muy corto de 5 a 7 días, y esto nos permite que el paciente salga rápidamente de la hospitalización porque tiene una denudación y cambia, como lo ven aquí, tan rápido como en 2 días. O sea que esto va a permitir que el paciente disminuya el riesgo de sobreinfección, que es lo que lleva a la mortalidad. Vamos a hablar de la reacción a fármacos con eosinofilia y síntomas sistémicos. Este es el famoso DRESS, como un acrónimo por sus siglas en inglés. El DRESS es mucho más común que la pega, en este caso tiene una incidencia de 0.9 por cada 100.000 habitantes, ocurre en adultos y en niños por igual, y está muy asociado con anticonvulsivantes y alopurinol. ¿Qué pasa en esta situación? El paciente consume el medicamento, hay una falla en los mecanismos del metabolismo y de detoxificación, y eso lleva a la formación de aptenos. Estos aptenos se comportan como antígenos para las células presentadoras de antígenos. Hasta ahí es igualito a lo que pasa en el exantema, pero existen dos teorías. Una es que hay una predisposición genética por algún tipo de HLA mutado, como en el caso del HLA-B5701, que lo vemos en el abacavir, y que en presencia de esos aptenos va a generar una expansión clonal de células y va a desarrollar la enfermedad. Pero no todos los pacientes con DRESS tienen positividad de HLA, por lo que existe otra teoría, que es que el medicamento como tal ejerce una acción inmunomoduladora, lleva a una hipogamaglobulinemia, y al disminuir las inmunoglobulinas empiezan a reactivarse algunos virus de tipo herpes, que son los que están relacionados con esa expansión clonal. Los CD4 van a producir interleuquina 4, 5 y 17, y eso es lo que va a llevar a la producción de eosinófilos, que son los finalmente implicados. Aquí vemos un ejemplo de lo que pasa con la reactivación viral. ¿Cómo vemos a estos pacientes? Entonces tienen un brote, tienen eosinofilia, tienen edema facial, pueden tener linfocitos atípicos, fiebre y un compromiso orgánico en donde se destaca el compromiso hepático. Clínicamente se pueden ver igualitos que un exantema, sin embargo estos pacientes tienen lo que yo llamo la cara del DRESS, que es una cara edematosa, eritematosa, adicionalmente tienen fiebre y están llenos de adenopatías. Pueden llegar a tener en la piel tanto edema que pueden formar ampollas, pero son ampollas tensas, muy diferentes a las que vamos a observar más adelante en Steven Johnson y NET. Existen varios criterios, como lo son el Registrar, que es el que más utilizamos para poder hacer un diagnóstico correcto. Dentro de los exámenes es importante pedir todos los exámenes básicos, pero les destaco la función tiroidea basal, porque estos pacientes pueden desarrollar tiroiditis autoinmune a futuro, por lo que debemos saber cómo están basalmente y repetirlo a los 3 meses. El tratamiento debe ser hospitalario, obviamente eliminar el medicamento, y hacemos todas las mismas medidas tópicas que hacemos con la pega, pero a este le adicionamos uno que es fundamental, y es el tratamiento con corticosteroides sistémicos. En este caso se da prednisolona 0.5 a 2 miligramos por kilo al día,
que se debe dar hasta mejoría clínica y paraclínica. Esto es muy importante porque se demoran. Y ya después de eso hacer un descenso gradual que se puede tomar hasta 12 semanas, en donde volvemos a repetir los exámenes. Hemos tenido experiencia con ciclosporina, pero la reservamos casi que exclusivamente para los pacientes que tienen mucho riesgo de mortalidad o compromiso del sistema nervioso central. Estos son los factores que pueden desarrollar el paciente, las patologías, y tiene una mortalidad del 10% aproximadamente. Y terminamos con Steven Johnson y necrólisis epidérmica tóxica. Esta tiene una incidencia de 1 a 2 por cada millón de habitantes al año, ocurre por igual en hombres y mujeres y sabemos que tiene una mayor incidencia en pacientes inmunosuprimidos. Hace parte de un espectro. El Steven Johnson sería un lado del espectro, que es la forma más leve, entre comillas, porque es un compromiso menor al 10%, generalmente lo vemos en mucosas. ¿Y ese compromiso a qué se refiere? A un compromiso en donde hay una denudación o ampollas menor al 10% de la superficie corporal total. Cuando hay entre el 10 y el 30 se considera una superposición Steven Johnson net, y cuando es más del 30% ya es una necrólisis epidérmica tóxica como tal. ¿Qué ocurre acá? Entonces tenemos una reacción mediada principalmente por linfocitos T CD8 que inducen una cascada de señalización en donde se activan factores importantes como el factor de necrosis tumoral alfa y el interferón gamma. Esto activa una migración de linfocitos T y natural killer que van a producir granulicina, que la granulicina induce apoptosis celular y necrosis, y que adicionalmente va a generar una destrucción en los desmosomas intercelulares, que esto va a ocasionar una separación de la piel y por ende vamos a observar las ampollas. ¿Cómo se presenta el paciente? Puede que al inicio no veamos muchas lesiones, pero este es el síntoma más importante. El paciente se queja de que se siente muy mal y que le arde la piel. Esto, por ejemplo, es lo que lo diferencia del síndrome de piel escaldada estafilocóxica, en donde el paciente está mucho más tranquilo. En este caso, el paciente dice que se quiere arrancar la piel y esto es un síntoma que no debemos obviar. Este es el típico caso de un Steven Johnson en donde vemos un compromiso extenso de mucosa oral. La paciente incluso tiene una sonda porque no puede comer por tantas lesiones, y adicionalmente presentamos las dianas atípicas que no tienen los 3 anillos tan claramente. Cuando ya empieza la desfacelación, estas fotos son bastante impresionantes las que les voy a mostrar a continuación, podemos observar cómo en el borde donde están desprendiéndose la piel, vemos que tiene un tono como más gris, un tono de un color marrón. Esto es característico en todos los pacientes de cualquier fototipo y habla de necrosis, o sea, cuando ya la piel está muerta empieza a cambiar a ese color. Y estos pacientes pueden tener, en donde están las ampollas, pueden tener 2 signos que nos pueden ayudar con el diagnóstico, que son el signo de Nikolsky, que es que yo presiono la piel perilesional y se va, o el signo de Nikolsky invertido o Asbow-Hansen, que es que yo presiono una ampolla y se diseca completamente. Pues no es lo ideal estar haciendo esto con el paciente, pero nos puede ayudar mucho a ver si está respondiendo cuando ya empiece a parar esa denudación. Los exámenes son obligatorios, obviamente estos pacientes van a requerir hospitalización de inmediato, pero estos exámenes que les presento en pantalla son claves porque hacen parte de los exámenes que solicitamos para poder calcular esta escala de mortalidad. Esta escala se llama el SCORTEN y mide los parámetros que les traigo y nos va a decir cuál es el riesgo de mortalidad a 30 días asociado con esta enfermedad. Este SCORTEN es fundamental no solamente porque nos va a ayudar a enfocar mejor el paciente, sino porque nos lo debemos consignar en la historia clínica debido a la alta mortalidad que tienen estos pacientes y obviamente teniendo en cuenta el riesgo médico legal para nosotros. El tratamiento debe ser idealmente en una unidad de quemados, sin embargo estos pacientes no se comportan como un gran quemado, de hecho no se calculan los líquidos por superficie corporal, sino que hay que controlarlos como pérdidas.
Esto es importante porque muchas veces les ponemos líquidos en cantidades exageradas y estos pacientes pueden fallecer con trastornos relacionados con exceso de volumen. Muchas veces no tenemos unidad de quemados disponible, entonces los hospitalizamos en una unidad de cuidados intensivos. Estos pacientes deben permanecer en un ambiente estéril, las sábanas, la bata, todo lo que los rodea idealmente debe ser estéril. El ambiente debe ser más cálido, entre 30 y 32 grados centígrados por el riesgo de hipotermia. E inmediatamente lleguen debemos asegurar por lo menos 2 accesos venosos. Es muy importante que anteriormente a estos pacientes se les hacía desbridamiento quirúrgico para quitar toda la piel. Ya sabemos que esto puede tener una reacción deletérea a largo plazo porque el paciente va a perder toda esa piel que lo está protegiendo, que aunque ya vaya a caerse, sigue actuando casi que como una malla protectora. Entonces lo que se hace es que se le hacen baños de irrigación con solución salina o con agua estéril tibia, la cual podemos mezclar con clorhexidina y eso nos va a permitir disminuir la colonización y sobreinfección. El tratamiento, existen muchísimos reportes de caso en la literatura, pero no hay estudios claros porque obviamente no es una patología muy común y todos hacemos lo que podemos, pero hay reportes en donde se han usado esteroides. Los corticosteroides en este momento no se recomiendan después de 48 horas del ingreso del paciente porque pueden aumentar la glucosa, que como vieron es un parámetro del escorten, y también puede aumentar el riesgo de sobreinfección. ¿Qué usamos nosotros? Últimamente estamos usando ciclosporina, ahí hemos tenido excelentes desenlaces, sin embargo hay que tener en cuenta que el paciente no esté infectado previamente. Y por supuesto las medidas de soporte, debemos llamar a todos los especialistas que nos puedan ayudar, ginecología, urología, oftalmología, para evitar los desenlaces de sinequias más adelante. El pronóstico de estos pacientes, ¿por qué fallecen? Pueden fallecer por infecciones, por sepsis, por hipovolemia o hipoxemia. Y si sobreviven pueden tener unas complicaciones a largo plazo, que las más frecuentes son la unicodistrofia cuando se les caen las uñas, la alopecia cuando hay pérdida obviamente del pelo, o triquiasis si se caen las pestañas y empiezan a volver a crecer hacia adentro. Todas las sinequias en ojos, genitales, alrededor del ano, y discromía de la piel, que esto lo vemos con mucha frecuencia en donde el paciente se ve como veteado. Y esto ocurre es porque la piel se cae de una forma desigual y al recuperarse empieza a tomar un tono distinto, dando ese aspecto irregular. ¿Cómo estamos en Colombia? Este es un estudio que hacía parte de mi tesis de grado, pero que lo extendimos más adelante mientras estuve trabajando en la clínica CES, y logramos recolectar 471 pacientes con toxicodermias. Encontramos que las variables epidemiológicas eran muy similares a las encontradas a nivel mundial, pero tuvimos una particularidad, y es que tuvimos casi un 20% de reacciones sistémicas graves. Esto puede deberse a que son instituciones de tercer y cuarto nivel, en donde obviamente recibimos muchos pacientes en estados más avanzados y con VIH. Y tuvimos el honor de presentarlo en el Congreso Mundial de Steven Johnson Net, en donde compartimos con otros expertos a nivel mundial nuestros hallazgos. En conclusión, las toxicodermias son muy comunes y pueden aparecer con cualquier tipo de medicamento. Las formas leves son las más frecuentes y no requieren estudios de extensión ni hospitalización. Las manifestaciones graves tienen una morbimortalidad variable, pero es necesario hacer estudios y seguimiento para poder evitar estos desenlaces desafortunados. Siempre, como les dije, debemos suspender el fármaco que dio origen a la toxicodermia grave. El aislamiento protector y las medidas de soporte son fundamentales en el cuidado de la falla cutánea. Y por último, solo en el DRES hay una evidencia clara con respecto al tratamiento, especialmente con el uso de los esteroides sistémicos. El médico joven empieza su vida con 20 medicamentos para cada enfermedad, y el médico ya experimentado termina su carrera con un solo medicamento para 20 enfermedades. Esto lo dijo el padre de la medicina interna y realmente nos aplica a todos, porque cada medicamento que ponemos es un riesgo para que el paciente desarrolle una enfermedad como esta.
Muchísimas gracias. Buenos días. Continuando con la programación de la mañana, nos corresponde ahora a la doctora Olga Lucía Gudelo. Ella es dermatóloga egresada a la Universidad CES con formación integral en el área clínica dermatoscópica, quirúrgica, oncológica y estética, con la conferencia Enfoque de lesiones en piel en pacientes con VIH-Sida, abordaje conjunto del dermatólogo y el internista. Bienvenida, doctora. Y la doctora Lina María Gudelo, médica de la Universidad de Caldas, máster en VIH de la Universidad Rey Juan Carlos, España, residente de segundo año de Medicina Interna en la Universidad del Valle. Bienvenidas. Muy buenos días para todos. Un honor para nosotras estar aquí compartiendo ese espacio el día de hoy. Vamos a hablarles de piel y de VIH y de la importancia que tienen todas estas manifestaciones, ya que son un motivo de consulta muy frecuente para dermatología y en la que necesitamos constantemente trabajar de forma conjunta con medicina interna para garantizar la calidad de vida en estos pacientes y elegir la mejor terapia que nos ayude pues a mantener esos pacientes en un estado pues general muy óptimo. Bienvenida mi hermana, me va a acompañar en esta presentación. Muchas gracias por la puntualidad. Para comenzar, entonces, hacer un énfasis importante en la epidemiología de esta infección. Para el año 2023 tenemos que más de 39 millones de personas fueron diagnosticadas con VIH, 1.3 millones de personas fueron nuevos casos para este año y hubo 630.000 personas que fallecieron por causa de esta infección. Para las estadísticas colombianas con la cuenta de alto costo, tenemos que para el año 2023 se reportaron 14.670 casos de VIH y hubo un incremento del 13.5% con respecto al año anterior, lo que nos llama pues mucho la atención en esta infección. Y algo muy importante es que el 34.4% de estos pacientes diagnosticados estaban en estadios avanzados de la enfermedad. ¿Por qué es importante hablar de piel y de VIH? Sabemos que la piel representa el órgano con mayor morbilidad durante esta infección, que va a ser la manifestación de diferentes condiciones patológicas, tanto infecciosas como inflamatorias. Pero ¿qué está pasando en esta infección y por qué se compromete la piel? Frente a esto, definitivamente es importante conocer que los pacientes que viven con VIH están cursando con una disregulación inmune. Y esto básicamente se debe a que el sello distintivo pues va a ser la disminución del número de linfocitos TCD4. Esto va a llevar a que se dé un cambio en la polarización de las citoquinas, que básicamente nos va a llevar de una respuesta TH1 a una respuesta TH2, donde se va a caracterizar, o el centro pues va a ser específicamente a nivel de ese cambio de disminución de la actividad del interferón gamma con un aumento de lo que sería la interleuquina 4 y la interleuquina 5, asociado a lo que sería un aumento de la expresión de células inhibitorias como es la CTLA4 y la PD1, asociado adicional a aumento de la expresión de linfocitos TCD8 citotóxicos que van a ayudar a que se perpetúe ese daño tanto celular como también a nivel tisular, generando entonces que por diferentes mecanismos, tanto el cambio del perfil de expresión inmune de las citoquinas a respuesta TH2, también va a haber un mimetismo molecular, una expresión de superantígenos y vamos a tener también que esa disminución de linfocitos TCD4 se ven pues por procesos de apoptosis. En el total de la población de los pacientes que viven con VIH, pues la expresión de estas lesiones o las manifestaciones cutáneas se dan entre el 80 al 95%. Y tenemos que tener claro que al enfrentarnos frente a un paciente que nos llega con lesiones en piel, pues son lesiones que pueden cursar con una presentación atípica, pueden tener una mayor gravedad, pueden tener resistencia al tratamiento, pero son clave tener presente de que son
pistas en un paciente con lesiones en piel generalizadas, que puedan ser pistas para el diagnóstico de la infección, también algunas son definitorias de SIDA y son un marcador o un centinela, pues como tal, del estado inmunitario del paciente. Y para nosotros, pues es básicamente un reto diagnóstico. Por lo tanto, como clínicos, desde la parte de la medicina interna, cuando nos llegan los pacientes que conviven con VIH, pues no solamente la clínica, sino que también nos debemos apoyar de lo que es el examen microscópico de la piel, que es esencial para el diagnóstico. Y para esto, el manejo conjunto con dermatología, que con herramientas como son la biopsia, los estudios de histopatología, donde vamos a tener también un manejo multidisciplinar, con el médico patólogo, donde debe tener una adecuada competencia para la identificación de las lesiones, pues es indispensable la comunicación efectiva entre los profesionales, pues, de la salud para poder hacer el abordaje. Y definitivamente, pues ya en la actualidad, con el uso de la terapia antirretroviral, pues esto ha hecho un cambio en el espectro y en la epidemiología de las lesiones en piel en el paciente VIH. ¿Cómo vamos a clasificar esas lesiones en piel en los pacientes VIH? Es muy importante tener en cuenta que estas patologías han sido clasificadas en grupos de acuerdo como a su etiología básica. Entonces vamos a tener las enfermedades inflamatorias, en las que se va a resaltar que van a tener presentaciones por lo general extensas y muy atípicas. Dentro de esto, la dermatitis seborreica, que muchas veces va a ser como una alarma o algo que nos va a hacer sospechar de un estado de inmunosupresión. La psoriasis, que puede presentarse con varios diferentes tipos en un mismo paciente, y otras que son, digamos, como muy discientes de la enfermedad por VIH. Por su parte, las neoplásicas, digamos que una determinante va a ser la identificación, pues, de sarcoma de Kaposi, y las asociadas a toxicodermias, que vemos que principalmente son reacciones que se producen por la terapia antirretroviral. Dentro del grupo de las infecciosas tenemos una amplia gama de manifestaciones muy variadas, muchas actúan como grandes imitadoras, por eso va a ser muy difícil el diagnóstico específico en estos pacientes. ¿Qué dice la evidencia? Por lo general, a lo largo de los años hemos visto que en los pacientes con VIH se ha reportado condiciones o compromiso en piel en cualquiera de los estadios. Por lo general se nombran mucho las erupciones papulares, pruriginosas, la cerosis, el prurito, y la mayoría de las manifestaciones extensas están relacionadas con el compromiso del número de linfocitos TCD4. Por eso son mucho más floridas todas estas manifestaciones cuando los recuentos se encuentran por debajo de 200 células. Algo que nos ayuda mucho a la identificación, digamos, de la etiología clara es hacer una integración entre el recuento de linfocitos y las características típicas de estas lesiones. Cuando tenemos pápulas o vesículas y hay un paciente que está severamente comprometido, podemos pensar en un molusco contagioso diseminado. No podemos dejar pasar por alto que puede haber criptococosis, histoplasmosis, incluso la tuberculosis cutánea puede tener manifestaciones muy variadas. Cuando tenemos úlceras, las indicaciones, pues, es descartar infección por herpes, virus del herpes simple 1 y 2, y siguen protagonizando también en este tipo de lesiones los microorganismos de las micosis profundas, y cuando tenemos placas generalmente asociadas a condiciones inflamatorias y también algunas lesiones de origen neoplásico. Damos inicio a lo que serían nuestros casos clínicos. El primero se caracteriza, pues, por ser un hombre de 48 años, transportador sin patológicos de base, que nos comenta que lleva 4 meses de síntomas constitucionales, pérdida de peso, malestar general, debilidad y alzas térmicas, donde en los últimos 20 días él viene manifestando que el brote se ha generalizado y tiene compromiso de cara y cuero cabelludo. Frente a esto, desde la parte de medicina interna, pues nos llega un paciente con unas lesiones descamativas generalizadas, en el cual podríamos pensar que pudiera estar cursando con un cuadro de una dermatitis seborreica extensa, pero que también nos llama la atención, como ya vamos a ver más adelante, el compromiso a nivel palmoplantar. Con esto, pues hacemos un estudio, solicitamos estudios para poder definir si el paciente, por ejemplo, tamizaje para VIH, en el cual encontramos un paciente con un VIH de novo, que aparte de eso tenemos un diagnóstico también de una sífilis indeterminada, títulos elevados, en una pancitopenia, y que adicional a eso, si evaluamos el estado inmunovirológico en el que se encuentra, pues tiene un profundo estado de inmunosupresión, CD4 menores a 50 y una viremia marcadamente elevada. Entonces tenemos lesiones
de diferentes características, comprometiendo cara y cuero cabelludo. Entonces con esto pedimos apoyo de la parte de dermatología. Entonces, en este primer caso, resaltar que es muy importante en estos pacientes inmunosuprimidos hacer una exploración completa de la piel. Vemos efectivamente que a nivel de cara y cuero cabelludo hay presencia de unas placas eritematosas descamativas. Vemos que la presencia de esas descamaciones como amarilla, untuosa, y que está mucho en la localización pues, de áreas seborreicas, como desde el cuero cabelludo, la región interciliar, pliegues nasogenianos y en el área de la barba. Pero ¿qué pasa cuando hacemos un abordaje ya completo en la parte abdominal? Vemos unas placas de unas características un poco diferentes, ya más eritematosas, con un grado de infiltración mayor y una placa más blanca adherida, que también vemos un compromiso en la parte distal de las extremidades con esas mismas placas de bordes bien definidos y un compromiso también a nivel de las uñas. ¿Qué tenemos entonces en este paciente? Es un paciente con un estado de inmunosupresión severa, con un diagnóstico de VIH, con una serología reactiva para sífilis que podría explicarnos las lesiones palmoplantares, pero que además tiene placas en cuero cabelludo, en cara y en extremidades y en la parte abdominal. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el abordaje en estos pacientes? Es importante que tomemos biopsia de todas las lesiones. Hay algunas que nos sugieren alguna entidad específica. Podemos iniciar el tratamiento de inmediato. Desde el punto de vista de la medicina interna, cuando nos enfrentamos a un paciente con lesiones en piel, podemos pensar de entrada, dado su estado de inmunosupresión, que esto esté directamente asociado, sean lesiones inflamatorias específicas del VIH. Cuando nos remitimos pues a la literatura, son resultados de una cohorte en Medellín, donde vemos que dentro de esas lesiones inflamatorias, cuando vemos el recuento de los linfocitos CD4, son mucho más prevalentes las lesiones cuando tenemos niveles de CD4 bajos, principalmente por debajo de 100, donde las principales manifestaciones son la dermatitis seborreica y la erupción papular pruriginosa asociada al VIH. Y estas, pues básicamente cuando nos enfrentamos al paciente, entonces podemos tener o es la erupción papular pruriginosa, que es la más prevalente, o si nos estamos enfrentando frente a una cerosis generalizada que básicamente está asociada pues a esta disminución a nivel dérmico de los lípidos, que van a llevar también un exceso pues de carotenoides, específicamente el licopeno, que pues dentro de los datos nos dicen que son la principal causa pues, de envejecimiento en la piel de los pacientes VIH, pero si realmente eso nos está explicando, en el caso de nuestro paciente, las lesiones generalizadas que está presentando. Y con esto, pues es importante saber que nos enfrentamos frente a una serología para sífilis reactiva, que dado su estado de inmunosupresión, pues vamos a necesitar también descartar lo que sería un compromiso a nivel del sistema nervioso central, que eso sería pues otro capítulo, pero enfocándonos específicamente en lo que sería el compromiso a nivel cutáneo, pues va a requerir un tratamiento específico para la sífilis, pero adicional poder evaluar si realmente esta es la explicación de su lesión. Cuando hacemos este abordaje y el análisis de las características de las lesiones, pues consideramos que puede estar presentando manifestaciones de dermatitis seborreica extensa, que además las placas de las extremidades y del tronco son muy distintas de una psoriasis. Tener en cuenta entonces que en este paciente esa dermatitis seborreica va a comprometer no solamente cara, cuero cabelludo, sino que también puede estar a nivel de región axilar, como vimos en el paciente, y otra de las entidades que sería importante descartar, aunque para nosotros las lesiones no son muy sugestivas de esta entidad, la dermatitis atópica. Por eso es importante indagar en estos pacientes si hay un antecedente de presencia de lesiones en piel de varios años atrás, de inicio en la niñez, y mirar ya en compromiso con la parte sistémica, si hay linfadenopatías u otros síntomas que nos puedan dar indicio de esta enfermedad. La psoriasis, como les había dicho, puede ser muy extensa en estos pacientes y puede tener varias manifestaciones al mismo tiempo. De hecho, el paciente tenía unas manifestaciones a nivel palmar y dorso de las manos como de características pustulosas. También pensamos que pudiera ser una psoriasis pustulosa. Con respecto al tratamiento, determinando ya la entidad específica, en algunos casos y la mayoría de veces en los pacientes inmunosuprimidos, recomendamos siempre la toma de la biopsia de piel y la instauración del tratamiento. Sabemos que va a ser indispensable el inicio de la terapia antirretroviral. En dermatitis seborreica nos podemos apoyar del inicio
inicio de antimicóticos tópicos, también de esquemas de antimicóticos orales y la combinación pues con manejos de reparadores de barrera cutánea. Para psoriasis también indispensable la estabilización de la enfermedad de base. La primera línea de tratamiento que podemos ofrecerle a estos pacientes inicialmente sería los corticosteroides tópicos, la fototerapia y el acitretin, pero en estos momentos pues tenemos como un desabastecimiento en Colombia. Para el inicio de metotrexato y ciclosporina, esto es muy debatido porque estos medicamentos pueden aumentar la morbilidad, y ya el inicio de terapia biológica por encima de recuentos de linfocitos T de 200. El segundo caso que les vamos a presentar es un paciente masculino de 28 años, trabaja como vendedor de frutas, tiene un antecedente de una dermatitis seborreica extensa y tiene un diagnóstico reciente de VIH, además de una tuberculosis diseminada. Este paciente ingresa por el servicio de urgencias de dermatología, nos refiere un cuadro de una semana de evolución, de unas lesiones que fueron de inicio en el tronco superior, posteriormente inicio de lesiones a nivel de la cavidad oral, síntomas oculares como inyección conjuntival y también disuria. Vemos que esa progresión de las lesiones es muy rápida. Este paciente decidimos entonces ingresarlo pues al servicio, a la unidad de cuidados intensivos, y de manera conjunta con medicina interna de empezar a definir qué íbamos a hacer con él, porque estaba comprometido con respecto a sus patologías de base. Necesitábamos suspenderle la terapia antituberculosa sospechando en primera instancia una toxicodermia grave tipo Steven Johnson NET. ¿Qué es lo más frecuente y a qué nos enfrentamos? Pues básicamente estos también son datos del estudio colombiano, donde podemos ver que las toxicodermias, cuando nos enfrentamos a los pacientes con este tipo de lesiones, las más comunes son las exantemáticas, en más del 50%, pero si vemos cuáles son los medicamentos que más se asocian con este compromiso, si nosotros dejamos de lado específicamente el caso de nuestro paciente que en este momento no tiene terapia antirretroviral, nos enfrentamos a las sulfas en un 40% y también a los medicamentos antimicrobianos, específicamente si enfocamos la exposición a antituberculosos en el paciente, casi en un 6.8% de riesgo. Y si vemos en la población general, estos ya son datos a nivel también de estadísticas mundiales, las reacciones a medicamentos son mucho más frecuentes en los pacientes que conviven con VIH, específicamente en un 55% asociado al uso de los antibióticos, y es mucho más frecuente en aquellos que tienen rangos de CD4 bajos, específicamente por debajo de 200, casi en un 77% de los casos. Va a ser básicamente una reacción de hipersensibilidad retardada que va a generar cuadros ampollosos graves, y también hay estudios que describen que ese riesgo también puede darse específicamente en aquella población que tiene CD4 entre 100 a 400 células. Para el diagnóstico definitivo, entonces, como lo vimos en la charla anterior, es muy importante tener en cuenta la sintomatología que nos refiere el paciente y la extensión de la superficie corporal, además de los síntomas a nivel de las mucosas. Entonces, digamos que no hay unos criterios diagnósticos universalmente aceptados, pero sí hay unas pistas muy claras que en dermatología nos ayuda mucho a identificar esa toxicodermia grave, y es el dolor en la piel, que nos refiere el paciente, el compromiso de las mucosas, la extensión rápida de esas lesiones, el acompañamiento pues con síntomas como la fiebre y la presencia del signo de Nikolsky positivo, que ya nos lo explicaron en la presentación previa. Es importante siempre al ingreso evaluar la gravedad de la enfermedad y tener en cuenta que un puntaje mayor de 2 en el escorte nos aumenta la mortalidad más del 10%. Para el tratamiento, indispensable las medidas de soporte, el manejo de este paciente en la unidad de cuidados intensivos y definir en conjunto con medicina interna cuál sería la terapia más apropiada, ya que necesitamos controlar de forma rápida pues que se siga progresando la enfermedad. Entonces podemos hacer uso de los corticosteroides, la inmunoglobulina, y como nos nombraron también, la ciclosporina nos puede ayudar a ralentizar la progresión de la toxicodermia. Nuestro siguiente caso clínico corresponde a un paciente de 20 años, de trabajo surtidor de panela, sin antecedentes patológicos pues, de base, que nos comenta que tiene un cuadro clínico de evolución de un año,
que en los últimos 4 meses viene presentando diarrea intermitente, diaforesis, síntomas constitucionales, pero lo que a él le llamaba la atención era la aparición de unas lesiones violáceas en piel que se habían venido extendiendo y generando compromiso, pues específicamente a nivel de miembros inferiores. Dadas las características de esta lesión en piel, que básicamente eran nódulos violáceos en tronco y en extremidades en un paciente con síntomas constitucionales, se le hizo tamizaje para VIH con reporte positivo, pero adicional al hacer la estadificación de su patología encontramos que estaba profundamente inmunocomprometido con un rango de CD4 en 138, una viremia elevada y dadas las lesiones que nos sugerían, dada también la frecuencia, la posibilidad de un sarcoma de Kaposi como ya en su estadio avanzado de enfermedad, pues interconsultamos al servicio de dermatología. Entonces, evidentemente encontramos al examen físico múltiples nódulos y placas de color violáceo, de superficie lisa, de bordes muy bien definidos, y vemos hay un compromiso extenso, compromete tanto abdomen como extremidades inferiores. Y retomando entonces el caso, tenemos un paciente en estado de inmunosupresión severa con múltiples lesiones violáceas en cuerpo, que es importante como primera medida sospechar el sarcoma de Kaposi y apoyarnos para descartar el compromiso a nivel sistémico. Es importante determinar que no hayan lesiones a nivel pulmonar, del tracto gastrointestinal o ganglios linfáticos, y cuando definimos o no si tomamos biopsia en este paciente. Por lo general, algunos estudios dicen están obvias las lesiones en todos los casos, que no es necesario tomar biopsia, pero qué sorpresas nos hemos encontrado. Hay una gran cantidad de otras entidades, incluso infecciosas, que pueden tener una presentación muy parecida al sarcoma de Kaposi. Es el caso, por ejemplo, de la angiomatosis basilar, que también va a comprometer pacientes inmunosuprimidos, que va a tener lesiones nodulares o pápulas que también pueden tener esa coloración muy roja o violácea, y que es importante que hagamos el diagnóstico diferencial, no solamente con esta, sino también con unas entidades neoplásicas como los linfomas cutáneos. Con respecto al tratamiento en los pacientes con sarcoma de Kaposi, va a depender también de la instauración de la terapia antirretroviral. Generalmente van a tener mejor respuesta los que no hayan recibido previamente esta terapia y que hayan debutado, digamos, con estas lesiones, y cuando la enfermedad es limitada, aunque también nos podemos apoyar de algunas herramientas en dermatología como la crioterapia para el control de las lesiones. ¿Cuáles son las lesiones neoplásicas también que podrían simular la entidad como el sarcoma de Kaposi? Los linfomas cutáneos de células T o B, incluso el melanoma puede tener una presentación similar, y algunos tumores de piel no melanoma que también pueden tener una presentación en estos pacientes inmunosuprimidos más variada. Nuestro último caso clínico es una mujer de 35 años, ella cultivadora de papa, que ya tiene un antecedente de VIH en estadio avanzado, donde actualmente se encuentra con un recuento de linfocitos T CD4 de 8 células, una viremia mayor en 49.000 copias, una sífilis latente, y ella nos documenta que lleva un mes de evolución de lesiones pruriginosas que están asociadas a una cefalea holocraneal intensa, no está con síntomas neurológicos, no focalización, no signos de hipertensión endocraneana, no signos meningios, ni nos niega fiebre y también compromiso de mucosas. Entonces, al examen físico que nos encontramos, un compromiso muy extenso de lesiones papulares. Vemos que hay algunas pápulas y escasas vesículas, y la característica como muy específica es que esas pápulas van a tener una umbilicación central. Entonces aquí vemos algunas vesículas y las pápulas con una característica pues de un volcancito, que en la superficie tienen una umbilicación muy típica. Entonces, en el contexto de un paciente con un compromiso de la inmunidad celular, que además tiene pápulas y vesículas, debemos descartar en ese paciente, dentro del abordaje del síndrome moluscoide, el molusco contagioso, las micosis profundas como la criptococosis, la histoplasmosis, tener en cuenta también que puede tratarse de un herpes simple diseminado, y evaluar pues para esto la toma de la biopsia. Entonces se hizo el abordaje con esta herramienta pues diagnóstica. La idea era descartar viruela del mono, que también en el contexto epidemiológico puede presentarse de esta forma, un herpes simple diseminado, y
tener en cuenta también, por ejemplo, infecciones como varicela y citomegalovirus. A la paciente se le pidieron una batería pues de paraclínicos que nos permitió descartar algunas entidades. El test de SAN fue negativo, la PCR para viruela del mono fue negativo. Sin embargo, dentro de todo el complemento de paraclínicos vimos que su carga viral estaba francamente elevada y se pidieron entonces en la valoración por inmunohistoquímica también que se determinara si había presencia de citomegalovirus. Este resultado fue positivo, entonces nos centramos ya en el abordaje pues, de un paciente inmunosuprimido con una lesión extensa por citomegalovirus. Sabemos que este virus genera muy alta morbimortalidad, pero que generalmente las manifestaciones cutáneas son raras. Es probable pues, que estas erupciones se desarrollen de forma generalizada, pues que estaría en concordancia con que es muy inmunosuprimido, y nos centramos frente al reto de definir si es una infección o es una enfermedad. Para esto hacemos una evaluación conjunta de la inmunoglobulina G y la asociación con la carga viral, que si vemos que tenemos cargas virales mayores de 5.000, ya nos indican que hay una infección, una enfermedad por este virus. El tratamiento, digamos que la mayoría de los estudios está enfocado en tratamientos que comprometen la parte ocular. Existen pocos datos relacionados con el compromiso en piel, pero por lo general el régimen que utilizamos es ganciclovir y valganciclovir, y eso ya lo hacemos en apoyo con medicina interna. Caso clínico final, básicamente un hombre de 37 años, ya con un diagnóstico de VIH de larga data, también en estadio avanzado en el contexto de un síndrome de desgaste, que en la actualidad, asociado a la mala adherencia al tratamiento antirretroviral, cursa con un rango de linfocitos CD4 por debajo de 50 y tiene antecedentes de sífilis tratada y una hepatitis B crónica. Él nos comenta que viene con un mes de evolución de lesiones en el dorso nasal, que inicialmente inicia como un granito, lo describe, que posterior se ulcera, va progresando, se ulcera, y que con la aparición de lesiones satélites, tanto en la parte de facial a nivel de tórax anterior, pues decide consultar. Cuando se hace la evaluación dermatológica en ese paciente, encontramos entonces múltiples lesiones generalizadas en cara y en el tronco. En cara vemos pápulas y placas, y algo muy característico que nos llama la atención es una placa ulcerada a nivel del dorso nasal que está cubierto por una costra melicérica. Ese paciente, por su estado de inmunosupresión y las características de la lesión, le indicamos la toma de la biopsia. Es importante descartar micosis profundas en estos pacientes y descartar pues también otras entidades que pudieran estar asociadas al desarrollo de las lesiones en piel. Se descartó criptococo por ser una úlcera pues el antecedente epidemiológico del paciente. También fue importante descartar leishmaniasis. Las manifestaciones que son inusuales también de la sífilis, muchas veces esta actúa como una gran simuladora. Es importante descartar en estos pacientes si hay una coinfección con esta bacteria. El citomegalovirus fue negativo, pero se encontró una antigenuria positiva para histoplasma. A este paciente, por las múltiples adenopatías con las que contaba, también se le hizo una patología de ganglio que mostró una extensa reacción granulomatosa, y en el examen histopatológico se encontraron levaduras para histoplasma, confirmándose el diagnóstico de esta micosis profunda. Respecto al tratamiento, pues básicamente nos encontramos un paciente profundamente inmunocomprometido. Realmente se tiene que enfocar el tratamiento a un manejo sistémico en el cual podemos apoyarnos de anfotericina B liposomal, y también específico pues va a ser un manejo que nos va a permitir es fungicida, y asociado con eso un manejo de continuación que mínimamente se debe ofrecer por 12 meses, que específicamente lo podemos asociar con itraconazol. Bueno, muy importante para terminar, entonces recordar que con todo este espectro de casos clínicos hay una gran cantidad de manifestaciones clínicas muy variadas, dependiendo pues como de la entidad etiológica. Generalmente estas manifestaciones extensas, atípicas, están relacionadas con los niveles de inmunosupresión en los pacientes. Siempre la piel nos va a servir como un indicador diagnóstico, como un marcador de progresión de la enfermedad y también como un marcador pronóstico. Debemos tener un alto nivel de sospecha, y para eso es importante estos espacios, que conozcamos manifestaciones raras de estas enfermedades, que podamos mantener siempre una comunicación interdisciplinar entre las diferentes especialidades, y que permitamos que esta integración favorezca la calidad de vida siempre del paciente VIH. Muchas gracias. Es importante
Para finalizar, poder evaluar y tener presente de que la piel para nosotros es un órgano centinela. Entonces, desde la parte a los internistas nos va a llegar siempre el paciente con lesiones en piel, en el cual el sospechar y el ofrecerle el tamizaje para infecciones infecciosas crónicas, en este caso VIH, es importante porque básicamente el poder investigar la prevalencia de los trastornos en piel asociados en los pacientes que están conviviendo con VIH nos permite poder ofrecerles un manejo integral y es crucial para poder evaluar el manejo completo en estos pacientes que puedan impactar tanto en morbilidad como en mortalidad para ellos. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Continuando con la programación del Congreso, le damos de nuevo la bienvenida a la doctora María Fernanda Corrales, médica y especialista en dermatología de la Universidad CES de Medellín, miembro de la Asociación Colombiana de Dermatología, con la conferencia Todo lo que el internista debe saber de las manifestaciones cutáneas de la enfermedad autoinmune. Posteriormente tendremos una sesión de 15 minutos para preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, muy buenos días para los que todavía no habían llegado cuando empecé la otra charla. Esta es mi segunda charla de la mañana y vamos a hablar de otro tema que me apasiona muchísimo, que es la enfermedad autoinmune y las manifestaciones cutáneas. Tampoco tengo ningún conflicto de interés para esta charla. ¿Por qué es importante ver la piel cuando nos enfrentamos a un paciente con una enfermedad reumatológica? Porque las lesiones cutáneas pueden ser las únicas que el paciente identifique y que lo hagan consultar. Además, porque tenemos hallazgos clínicos muy variables que pueden ser progresivos en el tiempo y que nos pueden ir dando las pautas para el diagnóstico y el tratamiento de estas enfermedades. Vamos a hablar un poco de dermatomiositis. La dermatomiositis hace parte de un grupo de enfermedades que son las miopatías inflamatorias, que comprenden la dermatomiositis, la polimiositis y la miositis de los cuerpos de inclusión. Y en la dermatomiositis, que es la que nos compete en este momento, están comprometidos dos órganos principalmente, la piel y el sistema musculoesquelético. La incidencia de la dermatomiositis es de 1 a 10 casos por cada millón de habitantes, es el doble de frecuente en mujeres que en hombres y ocurre más en personas de fototipos altos. Tiene dos momentos de presentación, que es la dermatomiositis juvenil, que es bimodal, y la dermatomiositis o polimiositis de los adultos, que se presenta aproximadamente a los 40 años. ¿Cómo se ven las manifestaciones musculoesqueléticas? Como una miopatía proximal, que básicamente compromete tanto la cintura escapular como pélvica, dándole al paciente dificultad para elevar sus brazos, peinarse, levantarse de la cama o subir escaleras. Algunos de estos pacientes, el 30%, pueden además referir dolor muscular. ¿Y qué es importante con respecto a la piel? Muchos debutan simultáneamente, el 28% pueden tener tanto el compromiso muscular como cutáneo al momento del diagnóstico. Pero este dato es aún más importante y es que el 84% de los pacientes debutan primero con la piel y en el curso de 6 a 12 meses van a ir desarrollando la miopatía inflamatoria. Hay muchas manifestaciones en piel, digamos que hice este cuadrito con las manifestaciones que uno puede observar. Las más frecuentes y las más importantes que nos ayudan con el diagnóstico son las patognomónicas, que son las pápulas y el signo de Gottron, pero existen otras como las indicativas y las características que también son muy frecuentes en piel. Entonces vamos a ver las pápulas de Gottron. ¿Cómo son las pápulas de Gottron? Son pápulas que confluyen formando placas en nudillos y en interfalángicas. Son lesiones que generalmente están ubicadas en esa zona, pero también pueden comprometer la región periungular, dando un aspecto de cutículas despelucadas. Cuando no están limitadas solo al nudillo, sino que se extienden en la parte extensora de los dedos, podemos considerar que se está tratando ya es de un signo de Gottron, que no solamente aparece ahí, como lo ven en estas dos imágenes, sino que puede ocurrir en codos,
y superficies extensoras de rodillas, siendo unas placas eritematosas que, sumadas a los hallazgos en las manos, pueden ayudarnos a hacer diagnóstico de una dermatomiositis en piel. El eritema en heliotropo se llama así por esta florecita que ven en la pantalla, que los primeros autores que lo describieron dijeron que se les parecía mucho el color a lo que se observaba en los párpados. En realidad, pues a mí no se me parece tanto, solamente he visto un caso en el que se ve muy violáceo, pero es interesante conocer la historia. Entonces, ¿qué observamos? Podemos observar un eritema de unos tonos variables, como lo veremos a continuación. También puede estar asociado a edema. Aquí vemos el violáceo intenso, pero también podemos observar un tono de un color más marrón en pacientes, sobre todo de fototipos altos, y podemos ver un paciente con simplemente edema. Puede que no observemos absolutamente nada de cambio en la coloración, sino un edema que nos haga pensar más en otros diagnósticos como un síndrome nefrótico. Pueden ir acompañados con un edema y eritema malar. Se diferencia del rash malar del lupus porque en este caso sí puede comprometer los surcos nasogenianos. La poiquilodermia en la B del cuello ocurre en esa zona del cuello y el escote y se caracteriza por unas lesiones que tienen atrofia, hipo e hiperpigmentación y adicionalmente telangiectasias. Son muy fotosensibles y pueden ubicarse muy claramente en la zona que está descubierta del cuello y el pecho. La calcinosis cutis son depósitos de un material calcáreo que se ubica en las zonas extensoras de codos, rodillas, en talones, en los dedos, y se pueden observar de esta forma o verse ulceradas con ese drenaje de material calcáreo. También podemos observar el signo del chalo de la estola, que es la misma poiquilodermia pero en la parte superior de la espalda y que puede verse de un tono marrón oscuro en pacientes de fototipos altos. Recordemos que las pieles más oscuras a veces no muestran el eritema, sino que nos muestran es un color más violáceo o más marrón. El signo de la pistolera o de Holster es la misma poiquilodermia pero en los laterales de los muslos, al nivel de los bolsillos o donde se guardaban las pistolas los vaqueros. El eritema periungular se caracteriza por presentar hemorragias, capilares dilatados, sobrecrecimiento de cutículas en esas zonas en donde podemos observarlo incluso sin ningún tipo de aumento. Aquí tengo una foto que es directa y una foto con el dermatoscopio nuestro en donde se pueden ver claramente las lesiones. Y lo que les mencionaba de las cutículas despelucadas, se ven supremamente desgastadas y esto se debe a una vasculopatía que está ocurriendo a ese nivel. La hipertrofia de cutícula se caracteriza porque por esa vasculopatía empieza a sobrecrecer la cutícula y tapa la lúnula, lo que lleva al diagnóstico. El prurito es muy frecuente y está asociado a cambios psoriasiformes del cuero cabelludo que son indistinguibles de la psoriasis y de la dermatitis seborreica. Y por último les traigo las manos de mecánico, que las manos de mecánico están asociadas al síndrome antisintetasa, que además de presentar estas lesiones hiperqueratósicas en las palmas, se asocian a miositis, a fiebre, a enfermedad pulmonar intersticial y a fenómeno de Raynaud. Vamos a hablar del lupus. El lupus, como todos sabemos, es el término en latín para lobo. La primera vez que fue descrito fue en un documento medieval de una biografía de San Martín de Tours y se llama así porque ellos consideraban que las lesiones daban un aspecto de carne devorada, como lo harían los lobos. Por lo tanto, muchas enfermedades de la Edad Media se llamaban lupus y tenían algún otro tipo de apellido, pero esto fue cambiando a medida que fueron, digamos, sacando como algunas de estas enfermedades y ya nos quedamos con el lupus como lo conocemos. La prevalencia del lupus sistémico es de 3 a 4 millones de habitantes a nivel mundial y la del lupus cutáneo es hasta 3 veces más común que el lupus sistémico. La mayoría son mujeres, sin embargo, en el lupus cutáneo esta relación, esta proporción cambia, ya no es 9 mujeres por cada hombre, sino que en el lupus cutáneo son 4 mujeres por cada hombre y en el lupus discoide 3 mujeres por cada hombre. Y las lesiones pueden estar hasta en el 80% de casos de lupus eritematoso sistémico.
Las manifestaciones se dividen en específicas e inespecíficas, se diferencian es porque en la biopsia, en las específicas, encontramos hallazgos patognomónicos de lupus. Tenemos el lupus agudo, subagudo y crónico, estas son las que describimos clásicamente como hallazgos cutáneos específicos. Sin embargo, hay uno que es el lupus tumidus, que no tiene como una clasificación tan clara, algunos lo han metido en crónico, otros en agudo, y finalmente se creó como una nueva clasificación que es el lupus cutáneo intermitente. ¿Qué es muy importante de esto? Es la relación que estos tipos de lupus tienen con el lupus sistémico. Sabemos que casi que el 100% de los lupus agudos presentan un lupus sistémico. Esto disminuye a un 50% en el caso de los subagudos y hasta en un máximo de un 20% en el lupus cutáneo crónico. Vamos a hablar del agudo, corresponden al 15% de todos los tipos de lupus cutáneo y se produce en áreas fotoexpuestas. ¿En qué partes? Se produce en cara y también puede darse generalizado respetando nudillos. Es al revés de lo que vemos en la dermatomiositis. En realidad esto no deja ningún tipo de cicatriz y cura sin dejar ninguna marca, a excepción de pronto de un poco de hiperpigmentación o hipopigmentación posinflamatoria. Se divide en localizado y generalizado. El localizado es el rash malar, que en este caso claramente vemos cómo respeta los surcos y los párpados, y el generalizado que respeta los nudillos e incluso se ve también que están respetadas las cutículas. El subagudo corresponde al 8% del lupus cutáneo, es extremadamente fotosensible y se observa principalmente en tronco y extremidades, no afecta tan frecuentemente la cara. Se asocian con ENAs positivos y pueden dejar algo de hiperpigmentación posinflamatoria. Existen varios, como este, que es el psoriasiforme o pápulo escamoso, que es muy similar a la psoriasis, pero está localizado en áreas fotoexpuestas. El anular policíclico, que se caracteriza por unos anillos eritematosos, que puede tener un subtipo que se conoce como síndrome de Rowell o eritema multiforme-like, que es el que vemos en las mejillas de la niña, que tienen las dianas muy claramente definidas. También está el lupus subagudo inducido por medicamentos, en este caso van asociados a fiebre, mialgias, brote, artralgias, y pueden tener además asociación con compromiso de órganos. Y el último de los subagudos es el lupus eritematoso neonatal, que se da por paso transplacentario de anticuerpos maternos, generalmente RO, pero también puede ser por LA y menos frecuente por RNP. Normalmente la mamá está sana, pues no tiene ninguna manifestación clínica, pero podría llegar a tener un SAF o podría tener un Sjögren. Muy bien, aquí vemos otro ejemplo. Estas lesiones aparecen al nacimiento o hasta los 3 meses de vida luego de una exposición solar intensa y se van desapareciendo aproximadamente entre 6 y 12 meses de vida. Y para terminar con el lupus, hablamos del lupus cutáneo crónico, que corresponde al 70% de las manifestaciones de todos los lupus cutáneos. El lupus discoide es el más frecuente y, como les decía, solamente el 20% se pueden asociar al lupus sistémico. Comprometen cuero cabelludo, cara y cuello principalmente y generan un cambio en la pigmentación. Hiper e hipopigmentación, pueden dar alopecia cuando están en cuero cabelludo y están asociados a fenómeno de Koebner, que es que donde hay trauma se replican las lesiones. No son tan fotosensibles como las otras tipos de lupus cutáneo. Aquí vemos otros ejemplos. Cuando compromete las mucosas da unas placas cicatriciales que podemos observar en el paladar y los carrillos. Y cuando tiene una escama hiperqueratósica que rodea las lesiones discrómicas se conoce como lupus discoide verrucoso. También tenemos aquí dentro de los crónicos la paniculitis lúpica, que se diferencia de la paniculitis como el eritema nodoso porque compromete principalmente miembros superiores, glúteos y cara, que no es frecuente encontrarlo en ningún otro tipo de paniculitis.
Chilblain lupus o lupus sabañón se caracteriza por unas lesiones edematosas, dolorosas en los pulpejos que se asemejan mucho a las quemaduras por frío. Y el último que les decía es el lupus cutáneo intermitente, que es esta nueva clasificación en donde metemos el lupus túmidus. El lupus túmidus se caracteriza por unas placas eritematosas infiltradas que tienen un aspecto de abones pero duran mucho tiempo y que están muy relacionadas con fotosensibilidad. Hay un debate si está relacionado o no con el lupus sistémico, pero en realidad los reportes son muy escasos. Aquí otro ejemplo. Las cutáneas inespecíficas son muchísimas, les voy a mostrar algunos ejemplos. Aquí tenemos una vasculitis, fenómeno de Raynaud, cambios en las cutículas, lívido reticularis o racemosa, lupus ampolloso que está muy asociado con enfermedad renal, y el pelo lúpico, que es un pelo que se observa frágil, deslustrado, casi como el pelo de una muñeca que fue lavado y cortado, que no crece y se ve muy pobre. Vamos a hablar de los cambios de la artritis reumatoide. Se dividen en dos, en granulomatosas y neutrofílicas. Las granulomatosas principalmente son los nódulos reumatoides y las neutrofílicas son varias, de las cuales vamos a hablar de algunas de ellas. Los nódulos reumatoides son la manifestación más común extraarticular de la artritis, pueden verse hasta en un 40% de los casos. No están relacionados con gravedad de la enfermedad, pero sí se asocian con con tiempos prolongados de la enfermedad. Se dan en superficies extensoras y existe una variante que es la nodulosis reumatoide acelerada, que se da principalmente por tratamiento con metotrexate o etanercept y compromete los dedos formando unos nódulos muy pequeñitos. Aquí vemos los nódulos reumatoides clásicos. También tenemos la vasculitis reumatoide, que es muy tardía, se asocia más a hombres con una evolución mayor a 10 años, un factor reumatoide alto, y estos pacientes ya tienen erosiones articulares y múltiples nódulos reumatoides. Ellos pueden tener gran variedad de manifestaciones y pueden llevar incluso a presentar úlceras en miembros inferiores. La vasculitis reumatoide es una vasculitis que puede ocurrir y comprometer cualquier órgano, pero el más frecuentemente afectado es la piel, como lo vemos en la imagen. Y por último, de la artritis reumatoide tenemos el pioderma gangrenoso. Esta enfermedad es una entidad por sí misma, pero es importante saber que más del 50% de los piodermas se asocian a alguna otra enfermedad y la más importante es la artritis reumatoide. Estos pacientes presentan primero una papulopústula que luego va extendiéndose y se ulcera formando una lesión ulcerada muy grande que crece rápidamente, tiene unos bordes que son violáceos y socavados y el paciente lo que refiere es el peor dolor de su vida. Aquí vemos varios ejemplos, puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo, puede ocurrir muy importante con trauma quirúrgico. Esta es una paciente con una mamoplastia y por la incisión alrededor de la areola fue que se formó la lesión y desafortunadamente perdió toda la areola y el pezón derecho. Y les traía aquí una imagen que esta posiblemente la vieron hace poco en el New England, es muy parecida. Este fue un caso nuestro en la clínica CES, que luego de retirar el catéter presentó una papulopústula que luego creció y se volvió mucho más grande hasta que se erosionó formando una úlcera característica del pioderma. Esta es la famosa patergia. Y aquí otro ejemplo. Vamos a hablar de la artritis psoriásica. La psoriasis tiene una prevalencia del 2% en la población mundial y tiene una asociación muy importante que es la artritis psoriásica, que puede estar presente hasta el 30% de los pacientes con psoriasis. La psoriasis tiene muchas manifestaciones, la más común es la psoriasis en placa, que son las placas eritematosas muy bien definidas, infiltradas con una escama blanca superficial, pero hay varias como la psoriasis gutata, que es más de niños, que es muy pequeña, las placas son en forma de gotas, de ahí su nombre. Está esta que es la rupioide, que es muy gruesa y puede tener una escama que da el aspecto de una concha de moluscos. ¿Y cómo sabemos que estamos ante una psoriasis? Hay varios trucos. Uno es que si tienen cuero cabelludo y se sale de la línea de implantación, es más probable que sea una psoriasis que una dermatitis seborreica.
Si tiene un anillo pálido alrededor de las placas, se llama anillo de Voronov, es más probable que sea una psoriasis que otro tipo de enfermedad de la piel. Y si desprendemos la escama blanca y tiene un sangrado puntiforme con aspecto de rocío, el signo de Auschwitz, que también es característico de esta enfermedad. Existen otras variantes, la psoriasis pustulosa y la psoriasis palmoplantar, que también están asociadas con artritis psoriásica. Y los cambios en las uñas, que son importantes porque podemos observar estos pits y muchos de estos pacientes pueden estar precedidos por estas lesiones antes de desarrollar la artritis psoriásica. La matriz de la uña se considera una entesis, por eso es tan importante que si observamos estos cambios estemos atentos a que el paciente no desarrolle cambios articulares. Dependiendo de dónde esté ubicada la lesión, ya sea en el lecho o en la matriz de la uña, podemos observar distintos cambios ungulares como los que les traigo aquí en pantalla. En cuanto a la vasculitis es un grupo heterogéneo de enfermedades que se caracteriza por inflamación de los vasos sanguíneos. Se clasifican según el tamaño del vaso afectado, en pequeño, mediano o gran vaso, o por el infiltrado que observemos en la biopsia. Las cutáneas técnicamente solo presentan compromiso de pequeño vaso, pero también consideramos que hay alteraciones de mediano vaso cuando observamos alteración de los vasos que tienen músculo liso, que están en la unión entre la dermis y el tejido celular subcutáneo. Aquí les traigo la clasificación, cómo lo dividiríamos según el tamaño del vaso y la afectación en la piel. Y vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Las vasculitis de pequeño vaso se caracterizan por una necrosis fibrinoide en las paredes de los vasos sanguíneos. Los vasos afectados en este caso son las vénulas y las arteriolas superficiales de la dermis superficial, y observamos leucocitoclasia, que es ese núcleo fragmentado por degeneración de neutrófilos. ¿Qué observamos en piel? Podemos observar púrpura palpable y no palpable. Es muy importante tocar bien las lesiones porque muchas de ellas no tendrán ningún tipo de superficie elevada. Pueden tener pústulas o vesículas y pueden llegar a ulcerarse si se rompen esas pústulas o vesículas. Las más comunes de estas son las vasculitis por hipersensibilidad, que ahí es donde están las vasculitis relacionadas con toxicodermia, pero también por picaduras de insectos o por consumo de algunos alimentos. Podemos observarlas, así como les decía, con unas ampollas hemorrágicas o simplemente como unas placas purpúricas que pueden ocasionalmente ser muy poco palpables. La urticaria vasculítica se caracteriza por abones que tienen una duración de más de 24 horas, dejan hiperpigmentación posinflamatoria y son más dolorosas que pruriginosas, y están asociados con otras patologías autoinmunes como el lupus. La vasculitis por IgA o púrpura de Henoch-Schönlein tiene una distribución característica en pantalón y es desde la cintura hacia abajo se pueden observar principalmente las lesiones. No es común que comprometan el tronco ni las extremidades superiores. Y la vasculitis crioglobulinémica se da por depósito de crioglobulinas en las áreas más frías del cuerpo, lo que puede llevar a esta manifestación que vemos o al síndrome del dedo azul. Las de pequeño y mediano vaso, aquí están metidas principalmente las vasculitis ANCA, que son la granulomatosis con poliangitis, la poliangitis microscópica y la granulomatosis eosinofílica con poliangitis, y se caracterizan por presentar pápulas y nódulos en la clínica, los cuales se pueden ulcerar y dar un origen a unas úlceras. El infiltrado está compuesto por neutrófilos, linfocitos y macrófagos. Aquí vemos un ejemplo de una granulomatosis con poliangitis, anteriormente conocida como Wegener. Y por último, las de mediano vaso, que las más importantes son la poliarteritis nodosa. ¿Y cómo se presentan? Como lívedos reticulares o racemosas. Tienen un compromiso mucho más profundo en la dermis profunda y en los vasos del tejido celular subcutáneo, y pueden dar trombosis, necrosis fibrinoide y un infiltrado vascular profundo. Pueden tener muchas manifestaciones, pueden ser tan leves como presentar simplemente una púrpura palpable o llevar a presentar unos lívedos racemosos como los vemos en la imagen de arriba, o unas úlceras extensas con gangrena. Aquí vemos otro ejemplo.
¿Cómo debemos tomar la biopsia? Entonces, la biopsia idealmente se deberá tomar en las primeras 24 horas, que es el momento ideal para hacer inmunofluorescencia directa. Si esperamos un poco más y la tomamos entre 24 y 48 horas, vamos a encontrar un infiltrado neutrofílico principalmente, pero si dejamos pasar esa ventana de oportunidad y la tomamos después de 48 horas, ese infiltrado neutrofílico va a empezar a cambiar y vamos a empezar a ver un infiltrado más por linfocitos o macrófagos, o que ya simplemente encontremos la necrosis fibrinoide residual. Dependerá el tipo de biopsia de lo que veamos en la clínica. Si vemos petequia, si vemos púrpura palpable y no observamos nódulos profundos, podremos tomar una biopsia con un punch, pero si vemos ya un compromiso que nos haga sugerir mediano vaso, debemos hacer una elipse que nos permita ver los vasos más profundos de la dermis profunda y el tejido celular subcutáneo. Vamos a terminar con la esclerosis sistémica. La esclerosis sistémica tradicionalmente se ha considerado una enfermedad fibrosante del tejido conectivo. Sin embargo, hay muchas teorías alrededor de esta enfermedad que han hecho cambiar un poco el concepto y se ha empezado a considerar que su origen es una vasculopatía. ¿Qué pasa? Hay un daño tisular por isquemia y reperfusión con fuga de factores de crecimiento que va a llevar finalmente o eventualmente al desarrollo de la fibrosis. ¿Por qué se ha pensado esto? Porque muchos pacientes debutan y presentan por muchísimos años, incluso décadas, solo fenómeno de Raynaud. Y estos pacientes posteriormente es que empiezan a presentar otros hallazgos que son algunos cutáneos y otros sistémicos con compromiso pulmonar y de tracto gastrointestinal. Aquí tenemos algunos cambios que vamos a ver unos ejemplos. Entonces, como les decía, el único síntoma que podemos observar por muchos años puede ser este, que es el fenómeno de Raynaud. Aquí tenemos dos ejemplos, un fenómeno de Raynaud fisiológico al lado de allá, que es una mano de una mujer joven, se ve muy simétrico, no tiene ningún tipo de alteraciones en los dedos. Y tenemos un fenómeno de Raynaud patológico, que ese es el que más nos debe alertar, que se ve muy asimétrico, no compromete claramente todos los dedos en la misma proporción y se ve que es una mano más envejecida. Este es el que se asocia con isquemia de pulpejos y desarrollo de úlceras digitales. Los puffy fingers son los dedos edematosos y el dorso de la mano edematosa que se presentan también tempranamente después de presentar el fenómeno de Raynaud. Y esto puede ir asociado a edema periorbitario y facial, a cambios en la cutícula muy parecidos a los que vimos ahorita con la dermatomiositis, telangiectasias faciales y corporales. Y cuando ya empezamos a progresar y a tener cambios más tardíos, empezamos a observar esto, que son la esclerodactilia, que se ven los dedos en forma de palillo. Empezamos a tener cambios en sal y pimienta, que es por una discromía de la piel por la fibrosis que se está produciendo a nivel dérmico. Esclerosis cutánea, que es ese endurecimiento que palpamos. Microstomía por fibrosis peribucal, que no permite que el paciente abra la boca. Calcinosis y autoamputación de las falanges, que esto pues ya es muy tardío, pero que obviamente nos debe hacer cuestionar pues como qué tanto tiempo ha pasado para que el paciente llegue a este punto. Y ya una foto que es de un paciente muy avanzado en su enfermedad, en donde se ve la nariz aguileña, no tiene arrugas, se ven la cara completamente endurecida, encerada, lo mismo que las manos con contracturas. Existe una ventana de oportunidad que afortunadamente ya se está implementando mucho en nuestro país y es la realización de la capilaroscopia. Esta la podemos hacer tempranamente desde que empezamos a ver el fenómeno de Raynaud y esto nos va a dar unos patrones que pueden ser diagnósticos o predictivos de la enfermedad para poder ir a estar atentos al desarrollo de las otras manifestaciones. Muy bien, entonces mira, luego razona, compara y controla, pero mira primero. No hay dos ojos que vean lo mismo, no hay dos espejos que den el mismo reflejo. Esto lo dijo también Sir William Osler. Y yo, al igual que ustedes, estoy encantada de haberlos acompañado en esta mañana y tengo un gran amor por la medicina interna porque hace 3 años me casé con un internista aquí en esta bella ciudad. Muchísimas gracias.
Invitamos a pasar a las conferencistas para la sesión de preguntas y respuestas. ¿Alguna pregunta? Doctor. Buenos días. Muy buenos días. Esta es la mejor manera de terminar un congreso de medicina interna, escucharlas a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues yo soy internista, la piel, pasamos por ahí hace muchos años. Hoy, muchas cosas nuevas. Nosotros vemos mucho eritema nodoso en pacientes en consulta externa. Me gustaría que nos dieran como una aproximación diagnóstica para esta manifestación cutánea. Importante saber que el eritema nodoso, digamos, es más frecuente en mujeres jóvenes. El eritema nodoso se puede presentar, digamos, por cuestiones hormonales, por autoinmunidad, pero también puede estar relacionado con consumo de algunos medicamentos. Y es importante, digamos, en cuanto a la aproximación diagnóstica, mirar las características de las lesiones. El eritema nodoso típico ocurre de la rodilla hacia abajo, son nódulos muy dolorosos que no se ulceran y que al paciente le generan tanto edema que puede llevar a una limitación en la movilidad. ¿Qué es importante? Tomar la biopsia, porque la biopsia es la que nos va a mostrar realmente esa necrosis en los panículos adiposos y que nos va a hacer el diagnóstico correcto. Es importante también porque en muchos casos las paniculitis relacionadas con eritema nodoso pueden estar también asociadas a infecciones como la tuberculosis, y es importante tomar la biopsia y cultivarla para poder estar seguros de que no estamos ante una paniculitis infecciosa. Con respecto como a la toma de la biopsia, siempre recomendar que sea una biopsia profunda, que llegue hasta el tejido pues, celular subcutáneo, que haya componente pues, graso en esa biopsia y que sea pues, de un tamaño adecuado. Por lo general no recomendamos punch, sino que se haga con una elixir, utilizando bisturí, que es la mejor forma pues, de tomar la biopsia en estos casos. Doctor, El doctor está preguntando que la calcinosis cutis se parece mucho a los tofos gotosos y que a simple vista cómo los podemos diferenciar. Pues en realidad los tofos gotosos afectan muchísimo las interfalángicas del primer dedo del pie y también la base del primer metatarsiano. Eso es supremamente importante porque ahí es donde podemos de pronto ir a buscar los cristales en muchos casos, y adicionalmente porque la calcinosis cutis no es una manifestación temprana, es una manifestación muy tardía. Entonces el paciente ya va a tener otros hallazgos cutáneos que nos indiquen la dermatomiositis o que nos indiquen la esclerosis sistémica, y ahí le sumamos un punto más a ese diagnóstico. O sea, no es un hallazgo aislado, generalmente es un hallazgo que aparece muy tardío en pacientes que posiblemente ya han tenido cambios como las pápulas de Gottron, el signo de Gottron, o que ya tienen cambios de esclerosis sistémica, pues hablando de esta patología, que ya son muy bien establecidos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, siendo así, damos por terminada esta sesión. Tenemos 15 minutos de descanso y retornamos a las 10:30 para continuar con la programación. Muchas gracias.